presencia siento yo al transitar. Ella ha disipado toda sombra. Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, recíbelo, mi Salvador. Sombras de la noche se aproximan y en ella el tentador acechará. Si en el mar las olas amenazan, por sobre ellas majestuoso tú andarás. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, recíbelo, mi Salvador. Contigo la distancia se hace corta. No habrá sed ni el sol fatigará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, recíbelo, mi Salvador. Quédate, Señor, que se hace tarde. Te ofrezco el corazón para morar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, recíbelo, mi Salvador. Bien, buenos días. ¿Cómo están, hermanos? ¿Todo bien? En la oscuridad, pero se aprontaron para venir, ¿no? Muchos no tenían luz, pero qué bueno que podamos estar aquí en la casa del Señor y qué bueno también que podamos tener el generador para que podamos tener luz para la reunión. Si no tuviéramos luz, generador, tendríamos que hacer igual la reunión, ¿no? Capela, como antiguamente se hacía, ¿no? Así que damos gracias al Señor por este día, gracias al Señor por la salud, por la vida, por la familia.
nuestra actitud sea de agradecimiento al Señor en esta mañana por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace. Y de esa manera Dios nos va a bendecir con gozo, con alegría en este día. Gracias, hermana Riti, por la canción, ese Salvador del cual hablaba la canción que ella compartía con nosotros, está en este lugar, está aquí en medio de nosotros. Nos ha prometido que donde estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. Así que el Señor está aquí. Y la canción decía: acéptalo, recíbelo. Agregaríamos: reconcíliate, conságrale tu vida a ese Salvador maravilloso que está en este lugar. Así que es mi anhelo que muchos en esta mañana podamos tener un corazón receptivo para recibir lo que Dios tiene para nosotros, o más de lo que Dios tiene, porque ya estamos recibiendo de Él. Quiero sumarme a algunos anuncios que no le comenté nada a Jenny porque quería hacerlo personalmente. En esta semana, jueves, el día jueves exactamente, hemos recibido una notificación en cuanto a todas las iglesias, el Consejo Pastoral de la Ciudad de Oberá, y a nivel provincial, de una ampliación del cupo de personas para congregarse en cada uno de nuestros templos o salones de reuniones. Y nosotros teníamos un cartel allá, todavía está, que vamos a tener que sacarlo o cambiarle el número, que decía que estábamos habilitados para solamente 100 personas, calculando un 40% de la capacidad de este lugar, ¿sí? Así que no sé si alguno vino alguna vez y dijo: yo soy el 101, me vuelvo al bajo. No, generalmente andábamos ahí, a veces menos, pero generalmente nos pasábamos, así que es un alivio. Esa ampliación dice que podemos ocupar el 70% de la capacidad de este salón, ¿no? Así que bueno, algunos me dijeron que este salón podemos estar tranquilamente 250 personas, algunos dicen más, pero bueno, vamos a calcularlo por ahí. Así que de ahí sacamos el 70%, ¿no? El 50% sería 125, así que tranquilamente 150 podemos estar aquí. ¿Puede ser o no? ¿No? Así que, hermanos, seguimos usando el barbijo, seguimos cuidándonos. Eso sí, les pido encarecidamente que podamos seguir cuidándonos en ese aspecto. Pero bueno, tenemos más tranquilidad en cuanto entonces a la cantidad de personas que podemos congregarnos, ¿no? Así que tenemos espacio para venir todos los fines de semana. Amén. Cuando empezó todo este tema, agradecíamos a Dios por los hermanos que eran generosos, que decían: yo dejo lugar para otro este domingo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y algunos de ustedes alguna vez dijeron: no, ya van mucho, ya nos entramos todos. Se terminó, hermano. Gracias por la generosidad. Podemos venir todos los fines de semana. Amén. ¿Sí? Así que ha sido un tiempo que el Señor nos ayuda a transitar, a pasar, pero creo que ahora tranquilamente podemos venir al culto de la mañana o de la noche también, y tenemos que hacerlo todos los fines de semana. No nos acostumbremos a venir de vez en cuando, porque bueno, si no se hace una costumbre que no es muy sana para nuestra vida espiritual. Muy bien, otro anuncio es que en el día de ayer la Comisión Ejecutiva de la Asociación decidió momentáneamente, por ahora, y esperemos que así sea, que el Congreso de Iglesias del 8 al 11 de octubre se va a realizar de manera presencial, ¿sí? Así que falta todavía un poquito, no tanto, pero a raíz de esta decisión necesitamos como iglesia movilizarnos, porque se va a hacer aquí en muchas cosas para ser la iglesia que va a hospedar, que va a
recibir, que va a hacer la logística en este lugar. Y queremos pedirle la ayuda a toda la iglesia, ¿sí? Aquellas familias que para esa fecha, ese fin de semana largo, estén dispuestas a hospedar a un matrimonio de pastores o de líderes de otras iglesias que vienen de lejos, los que son de cerca van a volver a sus casas en esos 3 días. Les pedimos la hospitalidad, como dice la Biblia también, ¿sí? Así que de a poquito después vamos a informar quién más va a estar encargado de esto. Solicitamos entonces la ayuda a aquel que tiene un lugar donde hospedar a alguien. Generalmente son matrimonios. Nos haría muy bien ir adelantando un poco todo ese tema. Y por último, en esta noche estoy compartiendo la palabra en la iglesia Filadelfia de Jardín América y quería saber si puedo llevar los saludos de ustedes. ¿Puede ser? ¿Amén? Muy bien. No de todos, pero de algunos. Está el saludo en la esquina de ustedes. Bien, llevo los saludos de la iglesia Elim para la iglesia Filadelfia allí en Jardín América, que en esta noche o esta tardecita a las 19 voy a compartir el culto y la palabra con ellos también. Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37, tenemos la lectura para el día de hoy. Nuevamente repasando los milagros que nos cuenta Marcos que Jesús realizó durante su ministerio, ¿sí? Mostrando siempre Jesús el amor y la compasión hacia las personas que necesitaban. Así que hacemos la lectura, son pocos versículos, Marcos 7, 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió, y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaba, y en gran manera se maravillaba, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. La palabra de Dios que se da cumplimiento a lo que en la vida de Jesús y en el ministerio de Jesús, a lo que había anunciado el profeta Isaías ya aproximadamente como 700 años antes. Isaías vio a Jesús de lejos, a la distancia, en el tiempo, y él anunció que esto que acabamos de ver que Jesús hizo con un hombre que no podía oír, que por lo tanto y por consecuencia no podía hablar bien, pero Jesús estuvo allí para sanarlo. Isaías 35, versículos 5 y 6 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esto mismo que anunció el profeta Isaías que haría el Hijo de Dios, que haría el Salvador, lo está confirmando una vez más, como lo estamos viendo cada cuarto fin de semana, cómo Jesús extiende su amor, su compasión, su misericordia, despliega su poder para poder ayudar a una persona que lo necesita, como en este caso. Un pasaje similar a otros, por algunas razones. Una vez más, Jesús sana a alguien a quien le pide que no lo divulgue, que no lo
cuente mucho, que no se, prácticamente que no lo cuenten a nadie. Pero Jesús no puede lograr esto. Tampoco podemos justificar la desobediencia de ninguna manera, pero tanto este hombre como aquellos que habían visto lo que Jesús hizo con él, hablaron, contaron y compartieron lo que Jesús había realizado, ¿sí? Similar a lo que ocurre también con otros relatos en otros pasajes de la Biblia. Quiero que podamos pensar en este milagro realizado por Jesús, y en primer lugar, en el primer punto de este mensaje, vamos a decir que fue un milagro que lo hizo con mucha compasión, como en la mayoría y en todas las veces que le vemos actuar a Jesús. La compasión, la misericordia, el amor de Jesús por una persona que está necesitada. El primer versículo que nosotros leímos, Marcos relata algo así como una gira que hace Jesús. Estaba tratando, no tengo un mapa para ilustrarlo, pero estaba tratando de mirar el mapa y viendo todos los kilómetros que hizo Jesús, volviendo a salir de la región de Tiro, donde anteriormente, hace un mes atrás, vimos que Jesús sanó a la hija de una mujer sirofenicia, y hace todo un recorrido, y en todo ese recorrido Marcos lo único que registra de ese recorrido es este milagro de Jesús, ¿sí? Esta sanidad de Jesús a un hombre que no podía oír y que tenía dificultades para hablar. El primer versículo dice: vino por Sidón, al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. La compasión de Jesús se nota en su dedicación, ¿sí? En cómo Jesús detiene su agenda, en cómo Jesús se detiene en todo lo que tiene programado para atender tan solo a una persona, para atender a una persona que necesita y que solamente en Jesús puede encontrar la salida para su problema o para su necesidad. Es un testimonio diferente al de otros, como la mujer sirofenicia que vimos anteriormente, que es ella la que busca, la que clama, la que implora la ayuda del Señor. Y es diferente este porque aquí entran en acción otras personas que llevaron a este hombre, que lo animaron, porque él no podía oír acerca de Jesús, pero sus parientes, sus amigos, podemos decir sus vecinos, eran quienes sabían lo que Jesús hizo, realizó y estaba realizando en su ministerio, y entendieron que Jesús podía ayudarle a este hombre. No siempre vamos a encontrar la fe que una persona necesita para buscar a Dios, pero a veces basta con la fe de aquellos que entendemos, que sabemos que Jesús puede ayudar a alguien que todavía no tiene la claridad de quién es Jesús, de cómo lo puede ayudar, de su poder salvador, de su misericordia, pero aquel que lo conoce puede ponerse en marcha para llevar a otros que necesitan a Jesús, como en este caso. Y entonces allí, cuando el Señor ve la necesidad, despliega toda su misericordia, su amor, su compasión. Todo el esfuerzo que vemos en esa gira que Jesús hace se resume en la dedicación que el Señor le pone para poder atender a este hombre, para poder ayudarlo. Jesús se detiene para ayudar a este hombre. Muchas veces el ser humano, muchas personas, tenemos un concepto de un Dios tan lejano, tan arriba,
sentado en un trono y que está inmóvil, donde no puede hacer nada. Pero pasajes como este nos muestran la compasión, la bondad, la misericordia, la atención que Dios tiene cuando ve una necesidad en nosotros, los seres humanos. Quiero decirte lo que muchas veces escuchaste, pero que en esta mañana quiero volver a repetirlo. Eres importante para el Señor. Somos importantes cada uno de los que estamos aquí para el Señor. Y es importante decirlo porque tenemos a otro, tenemos a nuestro enemigo que muchas veces nos dice lo contrario, que no valemos, que no servimos, que no somos útiles, que nadie se acuerda de nosotros. Pero Dios no es así. El Señor te ama. El Señor Jesús fue hasta una cruz a derramar su sangre por tu vida, por cada una de nuestras vidas. Todos los esfuerzos que giran en torno al obrar de Dios lo hace por las personas, lo hace por nosotros. Para Jesús son y serán lo más importante siempre las personas, sin importar su condición. Y esto tenemos que volver a recalcarlo, hermanos, sin importar su condición. Porque somos nosotros, me incluyo allí, los que fallamos a veces a la hora de mirar cuando tenemos que ayudar a alguien. Tenemos muchos obstáculos, tenemos muchos prejuicios, tenemos muchas cosas que superar cuando vemos a alguien que no está escuchando como nosotros, que no está viendo como nosotros, que no se viste como nosotros, que no tiene el mismo olor a nosotros. ¿Cómo nos cuesta? Pero nuestro Jesús se acerca a alguien que es diferente para poder ayudarlo. Se acerca para escucharlo. Se acerca para ver qué necesita. Clama a mí, dice la Biblia, y yo te responderé. Ese Dios al cual adoramos en esta mañana y del cual estamos leyendo su palabra está vivo, todavía puede oír nuestro clamor, nuestro ruego, nuestra oración, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, porque se interesa por nosotros, porque nos busca, porque nos ama. ¿Cuánto tenemos para aprender nosotros acerca de esta misma actitud de Jesús, que ayuda a una familia donde uno de sus integrantes tiene un espíritu maligno, donde ayuda a un ciego, donde ayuda, en este caso, a un sordo? La compasión de Jesús no tiene límites. El amor de Jesús no tiene condiciones. Él nos ama y Él está dispuesto a ayudarnos en nuestras necesidades. Es importante que nosotros podamos volver a recordar siempre actitudes del amor y de la compasión de Jesús, porque es el mismo llamado que tenemos como iglesia. Cada vez que Dios nos presenta la oportunidad de ayudar a alguien, tenemos que tratar de hacerlo, tenemos que buscar la forma de hacerlo, rompiendo con aquellas cosas que a nosotros mismos nos impiden a veces llegar a ayudar a alguien que es diferente a nosotros. Si queremos
acercarnos un poquito a la forma de actuar de Jesús, debemos también ayudar como Él lo hizo, como Él lo sigue haciendo. Todas las personas son importantes para el Señor. Todas son importantes. Todos nosotros somos importantes para el Señor. Así que en esta mañana, si hay alguien que siente que vos mismo le estás dando poco valor a tu vida, en esta mañana entregarle tu vida al Señor, en esta mañana vení a Él, en esta mañana no dejes pasar la oportunidad de decirle: Señor, te necesito en mi vida. Y tu vida va a cambiar, tu vida será diferente, porque podrás ver todo a tu alrededor de la forma en que Dios lo ve y en que Él nos ayuda a contemplar. En segundo lugar, es un milagro realizado con mucha creatividad. ¿Por qué se me ocurrió poner esta frase en este segundo punto? Porque es similar a cuando nosotros tenemos una necesidad y oramos y le pedimos a Dios. Algo hablamos el día miércoles aquí en la reunión de oración en este aspecto. Y nosotros pedimos algo a Dios y en algunas ocasiones pedimos la forma de cómo queremos que Dios nos ayude, en otras no, pero nos imaginamos cómo Él puede ayudarnos, cómo Él nos puede dar la salida. ¿Y dónde dice esto? Bueno, las personas que traen a este hombre delante de Jesús le ruegan que le ponga, ¿qué decía el texto? La mano encima. ¿Sí? Le ruegan que le ponga la mano encima. ¿Por qué? Porque seguramente habían oído de otros milagros de Jesús, donde Jesús le puso la mano encima y sanó a otros. Entonces estas personas dijeron: Señor, tenemos a alguien acá para que le pongas la mano encima y para que sea sanado. Y entonces Jesús dice: no, recibo a la persona para ayudarlo, pero lo voy a hacer de otra forma, de otra manera. De una manera bastante antihigiénica para nosotros, pero Jesús lo hizo así. Jesús lo hizo diferente. Y esto nos enseña que no siempre el Señor va a responder a nuestras peticiones como nosotros esperamos, en el tiempo que nosotros esperamos, de la forma que nosotros esperamos. Isaías nos dice que los pensamientos de Dios y que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, son mucho más amplios, por supuesto, porque Él es Dios. Y eso nos ayuda, ese principio, ese concepto nos ayuda a entender que nosotros podemos orar, pero podemos descansar y confiar en que el Señor se puede ocupar de aquello que estamos orando de la mejor manera posible, mucho mejor de lo que a veces nosotros imaginamos. Así que sigamos orando por lo que estamos orando. Sigamos orando por la salvación de nuestros familiares que no conocen a Cristo. Sigamos orando por aquellos familiares nuestros, amigos nuestros que se han alejado del Señor. Y nosotros a veces pensamos: ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo será que el Señor los traerá de vuelta a su presencia, a su casa? Y no está mal prever estrategias y formas y caminos para llegar a ese cometido, pero lo importante es que nosotros podamos orar y pedir. El Señor elige el camino de cómo responder. No puso la mano encima
pero hace alguna serie de cosas muy destacables en este relato. Primero, en primer lugar, lo saca y lo lleva aparte. Algunos comentaristas dicen que parecieron detalles sin importancia, pero tienen mucho valor para un hombre que tiene una autoestima muy baja, que toda su vida tuvo dificultades para relacionarse con otros, como nos pasaría a cualquiera de nosotros teniendo una dificultad como esta, el no poder oír y el no poder hablar bien. Eso nos aleja de las personas, nos alejaría de las personas. Cualquier dificultad que nosotros podamos tener siempre tiene ese agregado que nos hace tener una autoestima más baja, que por supuesto es por motivo de la circunstancia, pero volvemos a decir, Dios nos ama, no importa cómo somos, cómo estamos, qué tenemos o qué no tenemos, si tenemos los miembros de nuestro cuerpo completos o no lo tenemos, Dios nos ama igual. Lo sacó aparte para no exponerlo, lo llevó aparte a solas para generar confianza, para sanar su alma, para sanar sus emociones. Son detalles que el pasaje nos deja entrever, aunque no lo dice, pero nos podemos imaginar en este relato. Jesús separándolo, quizás algunos como los discípulos y otros lo veían a cierta distancia, pero Jesús en un trato personal, particular, con este hombre, a quien el Señor está dispuesto no solamente a sanarlo en el aspecto físico, sino también a sanar su corazón. En segundo lugar, dice que metió los dedos en sus oídos. ¿Había alguien que venga y hacemos la prueba acá? Metió los dedos en sus oídos. ¿Sí? A ver, no dice un solo dedo, creo que dice, a ver dónde está el pasaje, acá está el pasaje. Metió los dedos en las orejas de él, dice la versión que tengo aquí. Así que, por un momento tapó sus oídos, Jesús con sus dedos, a este hombre. Eso fue lo segundo que hizo. Y leía a alguien que decía, en aquel tiempo todavía no existía, o por lo menos no lo sabemos, no tenemos la información, el lenguaje de señas. ¿Sí? Como Mariana que está aquí, que está estudiando, vos metele para adelante porque en algún momento podemos necesitar acá. ¿Es así o no? Es así. Cuando me enteré que alguien de nuestra congregación se está preparando en esto, automáticamente me acordé que la iglesia de donde venimos, tuvimos a 3 amigos que eran sordomudos y que empezaron a congregarse en la iglesia y nosotros no sabíamos qué hacer con ellos porque nos agarró desprevenidos. Así que los rodeábamos, los abrazábamos, les invitábamos a quedar a comer algo y hacíamos lo imposible, pero no sabíamos comunicarnos con ellos. Hoy, gracias a Dios que tenemos estos recursos, pero hay que saberlos, hay que entenderlo. Hay que saber algo para poder relacionarnos con estas personas. ¿Por qué hablo del lenguaje de señas?
Porque lo que está haciendo Jesús con este hombre es algo parecido al lenguaje de señas. Jesús no podía decirle a alguien que no oía, como le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Como dijo Jesús, ¿qué puedo hacer por vos? ¿Qué puedo hacer por ti? Le dijo a otro. No podía comunicarse a la distancia. No podía usar los mismos métodos, la misma forma. Por eso va y le toca los oídos y en cierta forma le está diciendo, estoy interesado en hacer algo con tus oídos. Puso saliva en su lengua, dice que el pasaje que escupió, no dice si en el suelo, si en su mano, pero en cierta forma Jesús está diciendo, quiero darle vida a tu lengua, a tu forma de hablar. Ese era el lenguaje de cómo Jesús estaba comunicando con él. Y es una de las formas en cómo podemos entender este pasaje, hermanos, porque si no, se nos hace difícil responder a la pregunta ¿por qué Jesús actúa de esta manera con este hombre? Así que tenemos que recordar los problemas que tenía este hombre a causa de que seguramente desde pequeño nunca pudo oír, no podía claramente porque tampoco había aprendido palabras como nosotros vamos aprendiendo desde que somos pequeños y empezamos a hablar. Empezamos a hablar porque primero lo oímos. ¿Sí? Así que podríamos hacer una encuesta acá. Nuestros hijos dijeron primero mamá o papá. ¿Qué dijeron? A ver, alguien que participe, por favor. Papá, mamá. No mientan, Mamá. Ya ni se acuerdan. Tú lo has dicho. Yo tampoco me acuerdo. Pero como tenemos 4, fue medio diferente. Yo algo de memoria tengo, así que no todos son iguales. Pero nuestros hijos aprenden a decir mamá o papá porque le decimos 100 veces que aprendan esa palabra y luego lo dicen. Aunque muchos aprenden a decir agua antes que mamá y papá, pero bueno. Pero lo dicen porque lo escuchan. Este hombre era tartamudo, dice, no podía, intentaba hablar, pero no podía por la dificultad que tenía para oír. Jesús lo saca aparte, mete los dedos en sus oídos, toca su lengua. A continuación dice que levantó los ojos al cielo como en otras oportunidades y gimió o suspiró, dice una de las versiones más actuales de la Biblia. Pegó como un suspiro. Mirando al cielo, como aquella vez que también, como otras veces, como en la alimentación de los 5.000, que levanta los pocos panes y peces que había, y mira al cielo, y ora a su Padre, y da a entender a todos los que están allí, que todo lo que él hacía, lo hacía porque su Padre le permitía hacer, le daba el poder para hacerlo y lo hacía en comunión y en dependencia de Él. Y es algo que Jesús nos enseña también, a que todo lo que podamos hacer en el nombre de Jesús, sirviendo a Dios, lo podamos hacer dependiendo de Él, no de nuestros recursos, no solamente de la experiencia que ya tenemos en tantos años de vida cristiana, sino siempre depender del Señor, siempre mirando para arriba,
Siempre entendiendo que todo lo que logramos lo podemos lograr en la parte individual, en la familia, en la iglesia, en el trabajo, porque Él nos permite, porque Él nos ayuda. No perder de foco tanta gracia, tanta misericordia que recibimos de Dios. Jesús levantó los ojos al cielo, gimió, suspiró y pronunció una palabra en arameo que significa ábrete, y automáticamente los oídos del hombre se abrieron, y también dice que comenzó a hablar bien. Las dos cosas en el mismo momento. Y esto sí que es un milagro extraordinario que solo Dios lo puede hacer como creador nuestro. Porque es difícil que este hombre comience a hablar bien si antes no podía oír, no podía escuchar. Hermanos, en la culminación de este segundo punto quiero que pensemos juntos en imitar esta actitud que tuvo Jesús con este hombre, en la forma en cómo Él actúa, en cómo Él obra, en cómo Él se acerca, y lo hace de la manera más entendible para el otro, de una manera cercana, de una manera confiada para la otra persona. Y eso también tenemos que hacer nosotros cuando queremos transmitir, cuando queremos compartir con otros el regalo maravilloso de la salvación, de la restauración que Dios tiene para otras personas. Debemos acercarnos en el lenguaje de ellos. Debemos acercarnos de la forma en que podemos nosotros generar confianza, puentes para poder ayudar a las personas en cada una de las necesidades que tanto existe en nuestra sociedad. Con creatividad. Con creatividad. Esto nos muestra que la iglesia tiene doctrina, que tiene base bíblica, que tiene lineamientos, que tiene cierta forma de identidad de trabajo, pero la creatividad no se debe terminar. Si alguno de nosotros dice, bueno, tenemos que hacer así porque siempre se hizo así, bueno, hasta cierto punto va a funcionar, porque a mí me pasa. Cosas que lo quiero hacer como antes, que daban resultados, y llega un cierto momento que hay cosas que caducan, sin cambiar el mensaje, sin dejar de ser una iglesia cristocéntrica, bíblica, pero que el Señor nos siga dando creatividad a todos, en cada ministerio, a los que enseñan, a todos los que trabajan, a todos. Que el Señor nos dé creatividad, sabiduría de cómo podemos llegar a las personas, de cómo podemos llegar más con la enseñanza y con el mensaje de Jesús, para que otros puedan ver lo maravilloso que es Dios para nuestras vidas. Y en tercer y último lugar, no se me duerman por favor, es un milagro realizado con mucho significado. ¿Por qué con mucho significado? Aunque el milagro fue llevado a cabo en la esfera física, sin embargo ilustra los efectos del pecado en el hombre en la esfera espiritual. No debemos olvidar que a causa de su incredulidad los hombres no logran escuchar la voz de Dios,
y hablan mal. Para poder hablar bien de Dios, para entender y transmitir correctamente un mensaje que viene de Dios, primero debemos aprender a oír bien. Debemos aprender a escuchar bien el mensaje de la palabra de Dios. Pero cuando Dios obra por su Espíritu abriendo las mentes de los hombres y estos responden adecuadamente a su palabra, inmediatamente quedan desatadas también las ligaduras de sus lenguas y su lenguaje cambia radicalmente, comenzando a hablar bien del Señor y anunciando la verdad de Dios. Hermanos, nada de lo que Jesús hacía lo hacía por hacer. Jesús era ese tipo de personas que en la soberanía de Dios calculaba todo y trataba de aprovechar, como dice Efesios para nosotros, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Y vaya que Jesús tuvo que redimir el tiempo porque tuvo 3 años de ministerio público. Entonces nosotros a veces decimos, vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Bueno, mala idea acá para los chicos que están, pero es una frase que usamos. Vamos a tratar de hacer 2 cosas a la vez. Y qué orgulloso algunos cuando, ¿vieron? Te sentiste orgulloso cuando hiciste algo y dijiste, no, matamos más de 2 pájaros a la vez. Como ese cazador, yo soy correntino, entonces voy a decir que era misionero. Como ese cazador misionero que tenía una escopeta, allá el hermano Hugo Binder le gusta la caza, y dice que estaba contando sus hazañas y sacó la cabeza un carpincho en la laguna, y él se agachó y le pegó al carpincho. Del otro lado saltó un dorado y la bala pasó por el medio del dorado y terminó en un palo allá donde chorreó la miel. Y no terminó ahí, Dice que cuando él aplaudió por todo lo que había visto, cazó una paloma. Qué tremendo. No sé de dónde era pero Jesús hizo una sanidad física. Pero sabe, coincide que todo lo que él está haciendo con este hombre en la parte física lo está haciendo paralelamente en la parte espiritual. Por eso él le sacó a los discípulos tantas veces aparte. Por eso Jesús enseñaba una parábola, como la parábola del sembrador, dice la Biblia, y después a los discípulos les explicaba con más detalle, con más profundidad, con más intimidad lo que había enseñado. Una y otra vez Jesús está rodeado de una multitud, pero le saca siempre aparte a los discípulos y trata de estar a solas con ellos, porque quiere revelarles y hacer que ellos puedan comprender verdades espirituales que era necesario que la comprendieran. Jesús, durante su ministerio, en muchas ocasiones a nivel espiritual le estaba poniendo los dedos en los oídos de sus oyentes, de los discípulos y de otros, para intentar destaparlos, para que la verdad de Dios pudiera llegar bien, para que el mensaje llegara con claridad. Porque era necesario que mientras Jesús establecía su reino, las personas pudieran oír. Por eso se repite una frase en la Biblia que dice: el que tenga oídos, ¿se acuerdan? Para oír, que oiga. Pero no bastaba con el oído, había que escuchar y entender la palabra de Dios. Y eso es un milagro que solamente Dios lo hace. ¿Saben por qué estamos nosotros aquí, la mayoría de los que estamos aquí?
Porque el Señor un día abrió nuestros oídos. Porque este mismo mensaje que nosotros recibimos, miles, millones han recibido, pero sus oídos no fueron abiertos. O cerraron sus oídos para no escuchar a Dios. Y por lo tanto tampoco pueden disfrutar de las promesas y de las bendiciones que Dios tiene para ellos. Jesús continúa interesado en sanar, en restaurar cuando es su voluntad, pero Jesús también continúa interesado en que nuestros oídos espirituales puedan comprender el mensaje de la verdad del Evangelio y de la palabra de Dios. Nosotros venimos cada cuarto fin de semana hablando de un milagro que nos cuenta Marcos en la vida de Jesús con otras personas. Que nos bendicen, que estimulan nuestra fe, que nos animan, que nos ayudan a seguir clamando por los problemas que nosotros tenemos. Pero no quiero que perdamos de vista que hay algo mucho más importante que lo físico y que es la vida espiritual, que es nuestra eternidad. Todos los que estamos aquí estamos seguros a dónde vamos cuando tenemos que abandonar esta tierra. Hemos comprendido que Jesús nos ofrece vida eterna. Hemos comprendido que Jesús pagó un precio en la cruz para salvarnos, para redimirnos, para perdonarnos, o todavía nos cuesta creer o entender, como la canción que cantamos al principio, creemos en Dios Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo, creemos en el sacrificio de Jesús. Si eso sucede en nosotros, es gracia de Dios, es la obra del Espíritu Santo que un día nos convenció y que nos llevó a cada uno de nosotros a los pies del Señor. ¿Saben? Jesús luchó muchísimo con los discípulos. Los discípulos tenían un corazón muy duro. Dice uno de los pasajes, por ejemplo, entre tantos otros, Marcos 6:52, ahí retrocedo un poquito más en la Biblia, nosotros leímos 7:31. Marcos 6:52 dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Es un pasaje que nos muestra que nosotros podemos estar aparentemente muy cerca de Jesús, pero sin comprender los planes que Él tiene para nosotros. Por eso es necesario, hermanos, que sigamos buscando a Dios. Sigamos buscando todos los días. Esto no se trata de que cargué crédito años atrás y que todavía eso me sirve para hoy. No. Porque Dios es un Dios de renuevo. Es un Dios que siempre tiene algo fresco para nosotros. Es un Dios que con su misma palabra quiere guiarnos, quiere mostrarnos los planes que tiene para nosotros. Y nosotros debemos buscar eso y hacer su voluntad. Los discípulos estaban con Jesús tan cerca de Él y Jesús quería enseñarle muchas cosas, pero ellos no podían comprender porque no veían bien, porque no escuchaban bien. Porque dice el pasaje que nosotros recién leímos, que usa la frase, estaban endurecidos en sus corazones. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está endurecido en este tiempo? ¿O está
dócil, blando, para seguir recibiendo la palabra del Señor. Necesitamos un corazón dócil. Un ejemplo más allí en Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, versículo 18. Jesús estaba un poquito desilusionado con los discípulos. Dice: teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, y no recordáis. El contexto de este pasaje es donde Jesús le dice: tengan cuidado. Versículo 14: habían olvidado traer el pan y no tenían sino un pan consigo, dice, en la barca. Y Él les mandó diciendo: miren, guárdense, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Tengan cuidado. Y Jesús les estaba queriendo enseñar una verdad profunda, como queriéndole decir: tengan cuidado con la religión que está muerta, que no nos conduce a ningún lado. Y ellos pensaban: seguramente lo que nos quiere decir es porque no trajimos pan. Hermanos, los discípulos en otro canal, Jesús tratando de ponerlos en sintonía y ellos en otro canal, como decimos en la radio, en otro dial. Y es importante decirlo porque el pasaje nos muestra, porque los evangelios nos muestran, porque, hermanos, no quiero ser yo, o por lo menos tenemos que intentar no estar en ese mismo lugar. Ser parte de una iglesia, pero no tener idea de lo que Jesús me está hablando, o no tener idea de lo que Jesús quiere de mi vida. Qué bueno sería que todos los días podamos depender del Señor y decir: Señor Jesús, te necesito hoy, quiero entender los planes que tenés para mi vida. Estar en sintonía con el Señor. En una oportunidad Jesús quiere bendecir a los niños y los discípulos trataron de impedir. Jesús dijo: deje que los niños vengan a mí. El pasaje anterior que vimos, una mujer clamando por su hija y los discípulos diciendo: Señor, despídela porque viene gritando detrás y cansa escucharle a esta mujer. Jesús atiende a esta mujer y los discípulos quedan expuestos porque están en otro canal, en otra sintonía. No están viendo con los ojos de Jesús, no están oyendo con los mismos oídos de Jesús la necesidad de las personas. Y lo más triste todavía, en un contexto, en el mismo libro de Marcos, un poquito más adelante, en el contexto del capítulo 10, Jesús está hablando de que vino para servir y no ser servido, de que vino para dar su vida, entregarla por muchos. Y los discípulos están discutiendo entre sí quién de ellos sería el mayor. ¿Se acuerdan o no? Preguntándose quién va a estar a la derecha, quién va a estar a la izquierda. Jesús queriendo decir: muchachos, no se trata de eso. Las prioridades son otras, las necesidades son otras. Para lograr esto, tenemos que trabajar porque tenemos que seguir buscando al Señor. Quiero terminar diciendo, yo quería seguir hasta que la luz venga, pero aparentemente no. Quiero terminar diciendo que en Hechos capítulo 16, versículo 11, que lo tengo anotado aquí, Jesús hace un milagro, de esos milagros que Él lo quiere seguir haciendo.
abrió el corazón de una mujer llamada Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Se acuerdan? Qué tremenda historia, hermanos. Jesús abrió el Mar Rojo, Jesús abrió el río Jordán, Jesús abrió la roca para que en el desierto saliera agua. Y podemos seguir recordando tantas cosas que físicamente, en una demostración de poder, el Señor abrió. Pero no hay milagro más grande y más maravilloso cuando Jesús abre el corazón. Ese corazón de piedra del ser humano que le cuesta rendirse al Señor por el orgullo, por la autosuficiencia, por nuestros pecados. Dice que el Señor abrió el corazón de Lidia, Hechos 16:11 en adelante, allí a la costa de un río. Y Lidia, luego de ese milagro, escuchó atentamente la palabra de Dios, recibió, como la canción que nos compartía la hermana Riti, recíbelo, acéptalo. Eso hizo Lidia. Fue una obra de Dios en su corazón. Luego se bautizó y se puso a disposición para servir al Señor. Esta mañana quiero animarte a que permitas que el Señor abra tu corazón. Si hay alguien en este lugar que nunca le entregó así su vida a Jesús en una decisión voluntaria y propia, no te vayas a tu casa sin Jesús en esta mañana. Hoy el Señor te da una oportunidad. Antes de este llamado, vamos a escuchar otra canción de la hermana Riti. Así que prestamos atención a la letra de esta canción y seguimos permitiendo que el Señor nos pueda hablar en esta mañana. Yo le entrego
Muy bien, yo me rindo a Él. Les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Y quiero, de parte del Señor, en esta mañana, hacer una oración. Y si hay alguien que quiere rendirse a Él, como decía la canción, para servirle, que quiere entregarle su vida, te invito a que lo hagas en este momento. No dejes pasar la oportunidad. Orá conmigo, repetí conmigo esta oración y de esta manera le estarás entregando tu vida a Jesús. Él te va a dar una vida nueva, vida eterna, vida abundante y tantas otras cosas lindas que el Señor tiene para aquellos que le rinden su vida. Orá conmigo y decís: Señor Jesús, en esta mañana me rindo a ti, entregando todo mi ser, toda mi vida, cuerpo, alma y espíritu. Y te recibo en mi vida como mi Señor y como el Salvador único y suficiente para mi vida. Te pido perdón por mis pecados y te pido ayuda para comenzar una vida nueva, una vida diferente, donde pueda conocerte más y donde pueda servirte. Gracias porque me amas. Gracias porque hoy creo que diste tu vida en la cruz pensando en la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras seguimos orando, yo quiero preguntar si hay alguien que oró conmigo. Quiero pedirte que levantes la mano. Muy bien. Hay una persona que levantó la mano. ¿Alguien más? Muy bien. Tenemos una persona que levantó la mano, que en esta mañana le entrega su vida a Cristo. Y si hay alguien más que también lo hizo, que quizás no se anima a levantar la mano, queremos decirte que animarte a que camines con Dios, a que le entregues tu vida, a que le sirvas, a que sigas sus pasos. Señor, gracias te damos, dice tu palabra, que hay fiesta en los cielos. Dice tu palabra que eso sucede cuando alguien se rinde a ti, Señor. Y queremos agradecerte por eso. Y queremos pedirte tu bendición para esta persona que en esta mañana decide consagrar y entregar su vida. En el nombre de Jesús. Pero también, Señor, nos vamos de este lugar con el desafío de oír más tu palabra, de oír más lo que tienes para nosotros, y que de esa manera podamos ser una iglesia que testifique, que hable, que comparta las buenas noticias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermanos, Dios les bendiga mucho. Que tengan un buen resto de domingo en familia.